Bueno, espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Samira Macías, soy del grado 11.1. Este video lo hago con el fin de compartirles mi reseña sobre el libro La Biblia de los Caídos, tomo 1 del Testamento de Matt. Bueno, este libro fue escrito por Fernando Trujillo Sanz. Fernando Trujillo es un autor madrileño, nació el 30 de diciembre de 1973. Él se basa más que todo en el género de la ficción, la fantasía, el misterio y el terror. Una de las características como escritor de Fernando es que nos presenta historias que tienen mucho de la vida cotidiana, de la vida real, y las mezcla con aspectos fantasiosos, con escenarios fantasiosos y cosas muy sobrenaturales y ficticias que nos presenta en sus libros, como lo hace en este libro y en la saga a la cual pertenece este libro. Bueno, Fernando Trujillo inició su carrera como un hobby en 2010 para aprovechar las horas que tenía de insomnio. Este libro lo lanza en 2013. Y bueno, Fernando es uno de los autores de la nueva era. Eso quiere decir que sus libros también son publicados en medio digital. Una de las editoriales aquí en Colombia para este libro es Panamericana. Bueno, este libro cuenta con 213 páginas. Mezcla el género de la fantasía y la ficción. Yo, en mi opinión personal, le agregaría un poquito de drama y suspenso y también terror. La verdad, es una historia pues un poco fuerte. Entre las personas que hemos leído este libro y la saga, pues sentimos que si hemos hecho el recorrido, siendo este el cuarto libro de la saga, está siendo hasta el momento el más crudo, con una historia muy fuerte que pues nos llega realmente y emocionalmente nos deja algo. Bueno, quiero iniciar esta reseña leyéndoles la sinopsis del libro. Bueno, la sinopsis dice: no todas las historias producen la misma sensación al ser narradas. Algunas son más duras que otras. Como solo yo puedo saber, hasta el punto de desear que todo hubiese ocurrido de otro modo, algo que por desgracia no está en mi mano. He meditado mucho sobre la conveniencia de incluir o no las crónicas de Matt, pues la suya no es una historia fácil. Sin embargo, al final se impuso la necesidad de contribuir a algo más grande, de explicar debidamente los acontecimientos posteriores a la Biblia de los Caídos. La participación de Matt en dichos acontecimientos, aun siendo esencial, podría haber sido resumida, y tal vez yo, el cronista, habría simplificado considerablemente mi labor. Claro que en ese caso no sería honesto conmigo mismo. Debo formular una advertencia. No obstante, a pesar de que no sé si estas crónicas llegarán a ser leídas por alguien, ese es su propósito. Y con tal fin es preciso dar a conocer que este tomo no se puede comprender sin haber leído antes el tomo 0 de la Biblia de los Caídos. Del mismo modo, y para no relatar de nuevo lo ya expuesto anteriormente, es necesario haber leído también el tomo 1 del Testamento de Sombra y el tomo 1 del Testamento de Gris, en ese orden. Dado que no es posible comprender los actos de Matt sin saber quién es, aquí comienza su historia. Bueno, como nos lo dice en la sinopsis el autor, para pues entender este libro nosotros debemos iniciar cronológicamente la saga. A este libro también se le conoce como cuarto libro de la Biblia de los Caídos. Entonces, para entender el orden cronológico debemos empezar leyendo la Biblia de los Caídos, tomo 0, donde nos introducen sobre toda la historia de la cual pues vamos a desarrollar en toda esta saga. Seguir con el tomo 1 del Testamento de Sombra, para luego leer la Biblia de los Caídos, tomo 1 del Testamento del Gris. Ya después de haber leído previamente estos libros, podremos entender la historia que nos van a relatar en este. Bueno,
Ahora, iniciando pues mi reseña sobre este libro, quiero decirles que pues fue un libro muy bueno, lo disfruté mucho. Es, bueno, una de las características de Fernando, les informo como advertencia, es que él mata a sus personajes. Entonces es algo que he evidenciado en esta saga, que nosotros nos encariñamos de los personajes, escuchamos toda su historia, la leemos, nos apasionamos y él termina acabando con sus vidas. Bueno, este libro inicia contándonos la historia de 3 hermanos que son trillizos. Sus nombres son Mark, Adrián y Diana. Bueno, nos cuentan cómo en un día de escuela su hermana Diana quiere jugar con ellos, pero hay un niño que es mucho más grande que ellos, es hijo del rector de la escuela a la que ellos van, y realmente es un bullying y no permite que su hermana juegue y termina agrediéndola. Entonces los niños se enojan mucho porque pues él está lastimando a su hermanita. Entonces deciden agredirlo también y pues dejan al niño muy lastimado y lo mandan al hospital. En ese momento llaman a sus padres llegan para pues recoger a los niños y hablar con ellos y saber qué fue lo que pasó. Cuando están saliendo del estacionamiento ocurre un percance con el carro. El papá sale a ver qué está pasando y a solucionar. En ese momento le quitan la vida y luego la mamá trata de escapar con sus 3 pequeños para pues salvar su vida y salvarla de ellos. Pero en un hecho muy desafortunado, a ella también la asesinan de una manera bastante cruda, un poco violenta. Esa imagen del asesinato de su madre queda plasmada más que todo en la memoria de Mark. Bueno, luego la historia se desarrolla contándonos cómo a esos niños los secuestraron desde los 5 años, cuánto tiempo han pasado ahí, las actividades que les han hecho hacer, el desarrollo físico que están haciendo, también psicológico, todo el esfuerzo que ellos están poniendo, porque los están entrenando para algo. Están en una organización donde secuestran a gemelos. Ellos son los únicos trillizos. Incluso se dice que desde hace 80 años no tenían un caso de trillizos. Nos cuentan, en el desarrollo de toda la historia nos van contando por qué los secuestraron a ellos, cuál es el origen que ellos tienen de su nacimiento, porque son especiales y esta organización es de magos. Este libro nos cuenta sobre el mundo de los magos, nos abarca la historia de ellos, cómo se originan los magos y todo el trasfondo, porque la organización que los secuestra a los niños es un clan de magos, donde nos presentan a otros personajes como lo viene siendo Oz, que es quien entrena a los niños. Mu, que es otro mago muy importante, es el segundo, es la mano derecha de Padre, que es quien dirige esta organización de magos. Bueno, algo que es un poco complejo es ver cómo pues el libro se llama El Testamento de Matt, pero por ejemplo a mí me pasó que ya iba en la página 187 y no me decían nada de Matt, solo contaban la historia de los trillizos, cómo se desarrolla, cómo ellos querían escapar y no lo lograron, las actividades que están realizando, ver cómo Oz no confiaba en ellos, no sentía que eran especiales, como muy el padre decían que ellos eran prácticamente los elegidos, porque todo esto tiene un trasfondo más grande. Ellos no solo están siendo entrenados porque sí para ser magos, tienen un destino y es algo muy importante que se entrelaza con toda esta historia de la Biblia de los caídos, con el asesinato del ángel, con la historia del gris, de plata, todas esas cosas anteriores que se dijeron en los libros.
se toca aquí pequeñas partes que tú vas leyendo y dices como, ay, sí, eso tiene que ver con el anterior libro, ya lo había leído. Mencionan algo de ese ser que tiene alma pero no tiene cuerpo, que llaman plata, y tú dices, sí, en el primer libro se cuenta la historia de él, fue muy gracioso, es muy bueno. Hay muchas dudas sobre ese personaje, sobre el personaje como el Gris, y es algo que hace Fernando. Fernando nos presenta historias, tú al comienzo del libro tienes muchísimas dudas y en todo el transcurso te va generando más dudas y no tienes tantas respuestas, no estás recibiendo las respuestas que quieres. Incluso hay algunas dudas que tú terminas el libro y no las respondes, no sabes qué pasó, pero ya en el final tiene finales pues muy buenos y ya solucionas algunas de todas esas dudas y quedas impactado. Pues siento yo, en mi percepción personal, que no ha sido pues para mí un autor predecible. Es muy bueno y los finales de verdad que yo pues no me esperaba el final que pasó. Como les digo, nos están contando la historia de los trillizos y no nos cuentan sobre Matt, y al final nos cuentan cómo todo el desarrollo de ellos genera la creación de Matt, cómo surge Matt como mago, cómo realizan esa prueba final tan crítica y wow, es una locura. Emocionalmente siento que es un libro pues fuerte, si tú lo analizas, lo lees, te llega al corazón y sientes todas esas emociones y lo vas leyendo y sigues porque te da mucho interés, quieres terminarlo y, como les digo, quieres saber cuáles son las respuestas, qué está pasando más allá. Entonces al final pues nos cuentan eso y bueno, yo considero que es un gran libro, se los recomiendo inmensamente. Más que todo, pues creo que es un buen libro para nosotros los jóvenes porque resulta muy interesante y fácil de leer si te envuelves en la historia. Les agradezco mucho por su atención y no sé si llegan a leerlo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les pareció que fue un final adecuado? Para mí, emocionalmente, no fue el final que esperaba, no es el final que yo hubiera querido. Racionalmente digo, sí, está muy bien, tiene mucha lógica ese final, me gusta, está muy bien, pero emocionalmente me duele. No sé si ustedes hubieran querido que al final sobreviviera otro de los hermanos. En lo personal me inclinaba más por Diana o por Adrián. Y bueno, ese fue este grandioso libro. Los invito a que lo lean y a que también le echen un vistazo a la saga de la Biblia de los Caídos. Es muy bueno, se los recomiendo mucho. Son libros que tú lees con facilidad, te envuelves en la historia y vas leyendo con la intención de entender qué va a pasar y a responder tus preguntas. Y ya, muchísimas gracias por toda su atención.